creo que exista algo así como una literatura hispanoamericana o latinoamericana, como un movimiento relativamente homogéneo o un fenómeno especial, novedoso, le aporte algo a la historia. Sí existen escritores interesantes, como en toda la historia ha habido, pero creo que esto se enmarca dentro de una característica más general, más global, que es una gran fragmentación y por el momento una escasez o un vacío en un proyecto importante como pudo ser, por ejemplo, en el pasado, el iluminismo o el humanismo. Sí, es justo pensar que aparte de haber sido un fenómeno también editorial, también marcado por algunas necesidades o conveniencias económicas, el boom latinoamericano también representó algo nuevo en la literatura mundial, pero el realismo mágico se puede encontrar siglos antes en las crónicas en las crónicas de los descubridores, de los colonizadores también. Hay muchísimo realismo mágico, quizás consecuencia de la misma fantasía de los europeos, de los españoles, que venían con toda su carga de literatura. Hernán Cortés era una especie también de Don Quijote o de Cervantes, nada más que criminal, pero también estaba muy envuelto en una fantasía literaria que luego también llevó a la práctica y convirtió en más literatura, en bestseller en una época. Todas esas cartas narrando sus crímenes fueron un bestseller en su momento. Y en el resto de la literatura de crónica, que se creía como algo tan realista como una crónica cualquiera, hay muchísimo de delirio, de delirio. Claro, en esa época creer y pensar que alguien puede ver demonios o vasos de vino volando por el aire y caciques con los pies para arriba, sostenidos por demonios que los cristianos intentaban exorcizar, eso era totalmente real para esa mentalidad, era realismo puro. Sin embargo, claro, para nuestra perspectiva es una fantasía tomada por realidad, vivida como algo real, y por lo tanto ahí está el realismo mágico. Se puede ver mucho antes de Alejo Carpentier, obviamente, mucho antes que García Márquez, ni que hablar de Isabel Allende. Esa hiperfragmentación que vive la cultura actual es extensible totalmente a América Latina y por lo tanto al mundo hispanoamericano, y por lo tanto esa dificultad de encontrar un movimiento más o menos homogéneo y con un determinado propósito y con unas determinadas características. Hoy en día no solamente se publican toneladas de libros, también sobre todo existen toneladas de producción literaria, en el sentido el uso de la palabra, como en los blogs, en los comentarios de foros, etc. Pero si vamos a llamar literatura a todo lo que se escribe, entonces la literatura ha muerto en ese sentido, porque cualquier cosa puede serlo. Intuimos que no, porque cuando decimos literatura estamos tratando de significar un valor superior dentro del uso común de un medio como es la palabra, sobre todo la palabra escrita. Se puede observar de una forma legal en determinados sistemas cerrados la conducta de las nuevas generaciones. Es una lectura absolutamente fragmentada, incapaz de ningún tipo de concentración, de ningún tipo de excelencia. Es parte del mismo consumismo, es como el fast food, es la dictadura de la cantidad sobre la calidad. Y en esa montaña, en esa masa de cantidad de cosas que se producen, de cosas que se consumen,
la literatura es también una de esas cosas, uno de esos productos de consumo. Sinceramente no creo que los movimientos los puedan hacer determinados talentos o individuos. Generalmente esos individuos lo potencian, lo llevan adelante, lo aceleran o lo retrasan, pero generalmente depende de las circunstancias históricas. Hay momentos de status quo, como quizás es el momento que vivimos hoy, y bueno, otros momentos en que la historia se acelera, aparecen cosas nuevas y sobre todo ideas nuevas. En este momento no hay ideas nuevas, simplemente se están usando instrumentos nuevos que han cambiado, han revolucionado las prácticas, los hábitos de todo el mundo, para bien y para mal. Pero más allá de eso, creo que es el momento histórico el que determina si se va a producir un gran movimiento cultural o no. No simplemente la cultura, la pintura, la literatura, el cine pueden potenciar, ¿no?, llevar adelante una causa, pero no explican por sí solos, por su lógica interior, no explican el por qué se da ese movimiento. Y se produce, se potencia y se estimula la producción de literatura, de lectura fácil, de lectura rápida. A eso se elogia, obviamente, la crítica bombardea con elogios los jueces, el jurado, cuando premia una novela, por ejemplo, se encarga de remarcar esas virtudes que son una lectura fácil. En ese momento, por ejemplo, si alguien va con un Ulises o un libro complicado, o incluso si alguien aparece con un 100 años de soledad, obviamente va a pasar desapercibido. No es el momento en el cual se premia un esfuerzo intelectual, sino precisamente todo lo contrario, aunque ese producto haya sido resultado de una gran sabiduría profesional, pero está en consonancia con esta cultura del consumir, la cultura fragmentada, de no provocar mayores problemas, simplemente satisfacer, y si no estás satisfecho, bueno, se puede devolver el producto y te devuelven el dinero. Probablemente nuestro tiempo sea la gran ficción del mercado. El mercado crea esos individuos que nos creemos libres. Sin embargo, estamos hoy más que en otras épocas, quizás totalmente condicionados por una forma de sentir, de pensar y de hacer, y totalmente limitados a un marco que antes, si antes era el marco ideológico que guiaba casi todas las discusiones, hoy es el marco económico. Instrumentos que son, o podrían ser, y van a ser seguramente importantes, hoy en día son sobre todo juguetes. Quizás por eso uno puede pensar de que estamos en esa etapa un poco de balbuceo, por no llamarla infantil, hasta que algún día se convertirán, imagino yo, en verdaderos instrumentos de cambio, de una acción un poco más tal vez espiritual. Pero por el momento siguen siendo juguetes. Lo digo quizás también por mi experiencia docente, que no crean intelectos más claros, sino que muchas veces distraen demasiado, interrumpen demasiado, fragmentan demasiado. Tal vez una perspectiva un poco pesimista, a corto plazo pesimista, a largo plazo es optimista. Claro que, como decía Keynes, a largo plazo estaremos todos muertos.